nave espacial, la misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie, como es costumbre, es que tengo un invitado, y este es un importante invitado, nada menos que el doctor Vladimir Adrianza Salas, Magister Cienciano en Relaciones Internacionales, egresado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y AEDEN, instituto muy caro a nuestro corazón, doctorado en Seguridad de Desarrollo Integral de la UNEFA, mi querida alma mater, de alguna manera me adoptaron, licenciado en Administración, ingeniero de Sistemas, investigador en el área de Economía, Geoeconomía y Geopolítica, docente de posgrado del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, docente de pregrado de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, y en cátedras asociadas a los temas económicos, geoeconómicos, geopolíticos, petroleros y energéticos. Colega en el sentido de que es articulista, editor y administrador del blog 180 grados izquierda, supongo, porque dice India Zulu, Quebec, IZQ. Analista internacional en suma, doblemente colega. Bienvenido a bordo, compañero. Buenas noches, Walter. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para comentar lo que tú estimes conveniente. ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento en el aspecto internacional, con el posicionamiento muy envidiado por algunos, odiado por otros y tratado de sabotear por muchos, pero no tantas naciones, sino muchos individuos de connotada aspiración en el ámbito político? Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué nos preocupa? Bueno, lo primero es que estamos viviendo un momento sumamente especial en la historia del país, complicado en diferentes aspectos, muy parecido tal vez históricamente a lo que en dos oportunidades anteriores en nuestra historia hemos vivido. Tal vez con la presencia de Morillo en la época de la Segunda para la Tercera República, luego la invasión del que fue el bloqueo, que fue objeto de Venezuela en los años 1902, y la grave situación que de alguna manera a la que se trata de llevar al país por parte de fuerzas internacionales y por fuerzas con sus aliados locales en este momento. Venezuela vive, como todos sabemos, desde hace mucho tiempo, una suerte de guerra no convencional, otros le llaman guerra híbrida, otros le dan otros términos. Asimétrica en todo caso. Sí, pero una guerra en todo caso, y que cuando uno revisa el manual de Clausewitz, a pesar de que eso está pensado para una guerra frontal y una guerra de lo que podríamos llamar tercera generación, indiscutiblemente ves que todo el guión se ha ido cumpliendo. Y von Clausewitz era un clásico, ¿no? Sí. Y no tiene mucho en común con lo que se ve ahora, pero los principios de la guerra siguen vigentes y son clásicos. Indiscutiblemente. Entonces, esa circunstancia que Venezuela vive en estos momentos tiene su origen en los intereses que fuera del país se dan. Todos sabemos que hemos visto, por ejemplo, en estos días las posturas, las visitas de Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, a diferentes países, diferentes gobiernos en América Latina. Podemos ver lo que declaró en Texas y bueno, y ha sido una cuestión que más frontal no pudo ser. De hecho, eso coincide, las declaraciones de la administración Trump coinciden en muchos aspectos con algo que yo hablaba con un querido periodista local en el año 2016, por allá por marzo, respecto a que Trump iba a mostrar realmente la verdadera cara de lo que es el imperio de los Estados Unidos, o sea, la cara sin desfachatez de lo que ellos son, no la cara trucada que podía hacer eventualmente en ese entonces la Hillary Clinton, sino la cara hostil que realmente ha presentado, le presentaba a todo lo largo de la historia, y algunos la han captado y otros no, el de la historia de Sudamérica respecto a lo que es el imperio estadounidense. Esa situación se ha visto reflejada específicamente en toda ese viaje, en el cual ha buscado el secretario de Estado aliados en la región para causar un ataque en contra de Venezuela, para buscar la manera de impulsar una intervención militar, toda vez que
todo el conjunto de sanciones que ellos han ido progresivamente implementando con respecto al país, entre ellas las de Obama, la de calificar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a los intereses y a la política exterior de los Estados Unidos, a lo cual se suma lo que hizo Trump en el 25 de agosto del año pasado, donde prácticamente decreta en su orden ejecutiva una suerte de bloqueo en contra de la República Bolivariana de Venezuela, de sus instituciones y por supuesto señala a algunos personeros. Luego del alto gobierno y de algunos sectores de la vida política nacional. Pero encima de eso luego viene, por supuesto, los convidados de siempre, que son Canadá y ahora la Unión Europea, que parece, en el caso de la Unión Europea, parece ser que no tiene política independiente respecto a lo que es la política de Washington. O sea, van pegados en esa misma dirección. Parece la OTAN de la época de la Guerra Fría, ¿no? Más o menos, y justamente tu observación es validísima, porque cuando uno ve lo que fueron los inicios de la Guerra Fría, ve que hay situaciones que pareciera que los Estados Unidos, que dirige los Estados Unidos, sigue pensando en esos términos. Acordémonos de que la Guerra de Corea se da al inicio de la guerra, de los tiempos de la Guerra Fría, en otras palabras, para contener el desarrollo del comunismo. Y hoy en día ha intentado Donald Trump en los últimos tiempos crear un conflicto con Corea del Norte, con toda una serie de cuestiones allí de que han sucedido, pero crear un conflicto a las puertas de China, con la idea de ralentizar el crecimiento que la República Popular China ha tenido durante todos estos años y va a seguir teniendo. Es absolutamente formidable, único en el mundo e imparable. Sí. Yo conocí la China de aquella época trabajaban y tardaban 10 minutos en almorzar un bol de arroz en el mismo lugar de trabajo y seguía trabajando, ¿no? Todo el mundo en bicicleta. Era un tsunami de bicicletas, como hemos dicho muchas veces. Ahora todo el mundo carro último modelo, el problema es la contaminación por los carros, ¿no? Pero ellos pagaron la contaminación necesaria. Ahora, China es un fenómeno imparable, pero ¿por qué también entra Corea? Corea fue después de ganar la Segunda Guerra, la vergüenza de todos los generales de 4 estrellas de Estados Unidos, salieron en la retirada más vergonzosa y tuvieron que transar en el paralelo 38. No hay sino un armisticio, ¿no? No hay un pacto de paz, no hay un acuerdo de paz. Están con el dedo en el gatillo todos los días. Esto parece de película, no quiero extenderme más, pero uno está allí y ve a los coreanos del sur y los del norte mirándose como petrificados a los ojos durante todo el término de la guardia, y la raya del paralelo 38 ahí como estaba en la mitad de la mesa cuando negociaron, ¿no? Y fíjate que a esto hay que adicionarle, Walter, tú lo has referido muy bien, y hay que adicionarle la postura que ellos han asumido desde la última declaración que ha tenido los Estados Unidos respecto a sus adversarios en el mundo y a su política de defensa, con respecto a conceptualizando a Rusia y conceptualizando a China. Por supuesto, le han sumado Irán, le han sumado Corea del Norte, y como los enemigos a vencerlos, las naciones que rivalizan con la hegemonía de los Estados Unidos, las cuales ellos no creyeron que iban a perder después de la caída de la Unión Soviética. Y resulta ser que vamos hacia un mundo multipolar, en el cual hay dos potencias que por supuesto adversan, pero por la vía normal, no por la vía de la guerra, a los Estados Unidos, sino, y ellos parece ser que la élite estadounidense no está en las condiciones de vivir en un mundo multipolar. Tan así de que hace no muchos años, 2, 3 años atrás, le preguntaban, todavía en tiempos de Obama, le preguntaban a Brzezinski y a Kissinger qué opinaban ellos del mundo multipolar. Y entonces ellos dijeron, bueno, sí, nosotros estamos de acuerdo con eso siempre y cuando lo dirija los Estados Unidos. O sea, lo cual no deja de ser un contrasentido y hasta un chiste, esta cuestión. Pero esa es la realidad, y cuando nosotros vemos que la China y la Federación Rusa hoy en día le está diciendo a los Estados Unidos que está reviviendo los tiempos de la Guerra Fría, es literalmente cierto. Yo, de hecho, hay comentarios en lo personal y a veces en otros espacios que uno ha dicho que en 2014 vino Xi Jinping y vino Vladimir Putin a América Latina, y el año 2015 vino Li Keqiang, que es el primer ministro chino. Y yo dije, bueno, definitivamente habrá que ver de verdad
si el Estados Unidos de hoy, o sea, en ese momento, acepta que ellos, que presidentes de otras latitudes, que representan otras naciones, que tienen una visión de intercambiar, de cooperar con todos los países del mundo, pueden desarrollar algún tipo de política económica, comercial, etcétera, en lo que Estados Unidos sigue considerando su backyard, o sea, su patio trasero. Y bueno, el tiempo le ha dicho a uno que ellos, pese a lo que dijo Kerry en su momento, que ya la doctrina Monroe había quedado atrás, definitivamente no ha sido así. Kerry, que había quedado atrás, ¿qué? Sí, que la doctrina Monroe había quedado atrás. La doctrina Monroe, sí. América para los americanos. La doctrina Monroe había quedado atrás y que eso no se volvería a ver en América Latina. Y ahora vemos un Tillerson que simple y llanamente está hablando y dice frases como esta, y me voy a permitir leerlas, que es lo siguiente: la América Latina no necesita nuevos poderes imperiales que solo buscan a beneficiar a su propia gente. Entonces, a mí me llama la atención cuando ellos hablan de poderes imperiales, porque tú te puedes hablar, ves ahorita a la Rusia de Vladimir Putin y ves a la China de Xi Jinping y ellos no tienen por lo menos no lo han esgrimido de esa forma, el deseo tienen el deseo de ser una potencia, mas no han esgrimido la condición de imperio. Ahora, ¿qué es lo que le molesta a los Estados Unidos? Que la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es la que adelanta a China con el apoyo ruso. Deberíamos aprovechar la ocasión y, por favor, mantén el concepto de la Franja y la Ruta. Me imagino que tiene que ver con la vieja ruta de la seda. Por ¿no? supuesto. Pero la Franja y la Ruta, para un televidente no muy informado, es algo que deberíamos explicarle con un sentido pedagógico. La iniciativa de la Franja y la Ruta es el intento de agrupar en una comunidad de naciones de intercambios de igual a igual que ha impulsado la China actual de Xi Jinping, con el apoyo de la Federación Rusa, con la participación de otros países que tengo entendido que Turquía, Kazajstán, etcétera, van a participar con eso. Ellos han hecho también la apertura hacia algunas naciones del Medio Oriente e inclusive han planteado, más allá de lo que es la territorialidad del continente asiático, la posibilidad de intercambiar con otras naciones. Por supuesto, eso los Estados Unidos lo ve simplemente como un reto a su supremacía mundial, y toda vez que Rusia y China han convenido hace varios años empezar a intercambiar sus productos no utilizando el dólar estadounidense, a lo cual hay que sumarle, por supuesto, el intento de Vladimir Putin de que todas las sanciones que de gratis, por decirlo así, le han colocado encima, ellos intentan, por supuesto, mantener un comercio adecuado, en este caso con China, de sus hidrocarburos contra cualquier otra de las exportaciones que pueda hacer China, intercambiando sus propias monedas. Eso parece ser que los Estados Unidos lo asume como un golpe a su moneda impulsada después desde tiempos de finales de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, en Bretton Woods. Y eso nos dice prácticamente... Para las nuevas generaciones. Ajá. Bretton Woods, dales un pequeño explicación, que eso es un código que se maneja académicamente, pero tenemos público de todas las categorías, lo cual nos honra, ¿no? Estamos primero en todas ellas. Bretton Woods, la conferencia que se da en 1944 en New Hampshire, donde se conversa, se acuerda el nuevo orden económico internacional, y entre eso se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se crea el dólar como moneda respaldado en el patrón oro. Esos son los tres elementos que definen Bretton Woods. O sea, el orden de posguerra económico que termina impulsando después de la guerra a los Estados Unidos a convertirse en la primera potencia del planeta. Pax Americana. La Pax Americana. A lo que yo critico, y no te interrumpo más, americanos somos todos. Sí. Desde Canadá hasta la Patagonia. Ellos son norteamericanos, estadounidenses, ¿no? Pero americanos somos todos. Sí, eso es totalmente cierto. Ahora, ¿cuál es el punto focal acá? De que Estados Unidos se construye como potencia mundial a partir de los tiempos de la Guerra Fría. Y ellos
desarrollan un modus operandi es muy particular. Y ese modus operandi es el que de alguna manera los ha llevado prácticamente a intervenir en todo el mundo, a dividir el planeta en 6 teatros de operaciones, llámese los diferentes comandos que ellos tienen, a impulsar, a seguir impulsando sus dólares y a prácticamente intervenir en los asuntos internos de prácticamente cualquier país en la Tierra porque se consideran en la potestad de poder hacerlo. Ahora bien, sucede la circunstancia que pasa en 1990, cae la Unión Soviética, ellos se consideraron que venía un nuevo siglo americano, como ellos lo llaman, o sea, un nuevo ciclo para los Estados Unidos de Norteamérica. La hegemonía sin problemas. La hegemonía sin problemas y la cosa no ha resultado así, porque ha crecido China, la Federación Rusa ha rescatado su soberanía, que para ellos no es un concepto cualquiera, sobre todo cuando uno escucha hablar a Vladimir Putin, que dijo en una oportunidad que si en algún momento, si alguien dudaba de que la federación, de que para ellos era importante, tal vez para otros países no era importante la soberanía, pero para ellos sí era importante. Y eso lo dice un país, y lo dice el representante de un país que ha vivido una de las guerras más horribles que ha padecido país alguno, que fue el caso, todo lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, o sea, la Segunda Guerra Mundial, en el que Alemania los invade y ellos enfrentan a Alemania hasta derrotar el Tercer Reich. Pero todo eso nos compone una situación que es la que nos retrotrae a los tiempos actuales. Ellos a partir de los años 90 se impone, entre otras cosas, la llamada doctrina Wolfowitz. Y la doctrina Wolfowitz no es otra cosa que Estados Unidos no podía dejar que ningún país del mundo creciera por encima de las capacidades de los Estados Unidos, aun cuando fueran sus aliados. Fíjate lo que significa esto. En los últimos tiempos de este año de Donald Trump, Trump es como si hubiera rescatado esa doctrina Wolfowitz y la hubiera aplicado a los eslogans que él utiliza, que se llama America First y al Make America Great Again, traducido al castellano, a Estados Unidos primero y hacer de los Estados Unidos grandes de nuevo. Entonces, cuando uno habla de los Estados Unidos grandes de nuevo, ya de por sí ellos están viendo que no están en la condición que estaban antes, y ahí hay una asunción. Pero también hay una declaración, nosotros queremos ser de nuevo lo que éramos antes. ¿Y cuándo era lo que éramos antes? Lo que fueron después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos tenían un dólar que era el que ellos controlaban, con el que controlaban la economía mundial, con el que obtenían todo tipo de recursos, no importa dónde fuera, donde intervenían en diferentes partes del globo, donde estuvieron a punto de volar el planeta en una o dos oportunidades que se sepa, y donde definitivamente la hegemonía estadounidense no tenía ninguna cortapisa, salvo en la forma como fue adversada en otro país. Ahora, esto nos lleva a que diera la impresión de que su clase dominante tiene graves problemas a lo interno de figurarse un mundo diferente. Y ese mundo diferente es el que se empieza a dibujar alrededor del planeta y tiene hoy en día un escenario muy peculiar en la América Latina. Y esa América Latina, una América Latina que desde los inicios de los 2000, bajo el liderazgo primero del presidente Hugo Chávez, luego Lula, luego Néstor Kirchner, fueron componiendo realmente una zona de independencia respecto a lo que es los Estados Unidos, y pareciera ser que ahora cuando las derechas del continente, unas impuestas, como es el caso de Brasil, que es un mandatario de facto, de hecho es así. En el caso de Argentina, donde a mi modo de ver, así lo percibo yo, por una falta de diferenciación entre los candidatos, realmente se cuela un Macri que termina por aplicar un plan neoliberal, endeudar a la Argentina por 100 años, como lo ha hecho, de golpear las conquistas sociales y encima de eso dar la oportunidad a los Estados Unidos a que coloque 2 bases militares en Argentina. Entonces, por supuesto, aquí se plantea la debilitación de la zona desde el punto de vista político, la búsqueda de recomposición de las derechas y una cosa que es muy importante que el presidente Hugo Chávez hablaba, que es el golpear eso que llamaba el presidente Hugo Chávez el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires.
Por supuesto, han golpeado a Brasilia, sabemos todo lo que está pasando allí, han golpeado a la Argentina tal como venía con el liderazgo de los Kirchner, y por supuesto ya tienen como por lo menos hasta 3 años tratando de sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores, lo cual para ellos, con todo el plan que ha aplicado, yo imagino que ellos han revisado sus manuales, el manual de Sharp, el manual del perfecto golpe de Estado, y todo ese conjunto, toda esa suerte de documentos que ellos utilizan para desestabilizar un país, y dice, bueno, ¿cómo es posible que con un bloqueo económico, con el estímulo de un contrabando de extracción, una guerra contra la moneda y todo este conjunto de cosas que entran en ese marco de la guerra no convencional, por algunos llamados guerra económica, y entonces no se ha caído Maduro? Eso es la primera pregunta. Entonces, por supuesto, han llegado al punto de que la oposición durante todo el año pasado no solamente salió del país a pedir sanciones contra Venezuela, algo que va de la mano, conversábamos originalmente en el programa anterior que hicimos, que es el concepto de traición a la patria, que definitivamente aplica perfectamente. Yo no soy jurista, pero creo que... Eso se llama lesa patria. Lesa patria, exactamente. Y eso es la traición al propio terruño donde uno ha nacido, del cual uno ha vivido y el cual uno está obligado a defender. Eso es la alteración de todos los valores de un bien nacido y de alguien que pueda tener un mínimo de orgullo de llamarse venezolano. No, y además de eso, que ofende la Constitución Nacional desde el artículo 1 hasta cualquier parte de su articulado que defiende todo lo que es la soberanía nacional. Eso no es que lo adjetivemos, es que tiene un marco legal, en cualquier país lo fusilan por la espalda. Sí, señor. Y además de esto, Walter, con todo lo que se ha hecho, bueno, el presidente Maduro, pese a todas las guarimbas que hubo el año pasado, pese a esta guerra inducida que hemos tenido, pese al contrabando de extracción de todo tipo de cosas fuera del país, ha resistido, ha tenido victorias electorales, como el caso de la elección de gobernadores, luego la elección de alcaldes, de la Asamblea Nacional Constituyente, que en un principio nadie o muy pocas personas fuera y dentro, y algunos dentro del país le entendían que eso iba a ser un vínculo para la paz, y realmente el resultado ha sido positivo. Y hoy en día llegamos a la contradicción que después de que la oposición ha pedido tantas veces elecciones ya, ahora sale el mal llamado Grupo de Río, y digo yo, de Lima, perdón, el mal llamado Grupo de Lima, a decir que en Venezuela desconocerían cualquier resultado de las elecciones aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque simplemente están descolocados sus actores en el patio. Y eso definitivamente han desarticulado todas las acciones del Departamento de Estado y ha impulsado la gira del procónsul, llamado, para ver qué pueden hacer con respecto a Venezuela. Aquí hemos mostrado, y lo hemos citado más de una vez, lo hemos mostrado en video de archivo, al propio expresidente Jimmy Carter, diciendo, con todo su grupo de expertos que han supervisado elecciones en casi un centenar de países, ¿no? Y él ha dicho, de todas las elecciones que hemos supervisado en decenas y decenas de países en todo el mundo, podemos decir que el sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo actual. Eso, cualquier persona que sepa cómo es el sistema electoral de acá puede dar fe de que no solamente es el voto electrónico, sino son la auditoría que se genera a posteriori, donde por ley el 54% de los actas tiene que haber sido cotejado, y en las últimas elecciones se ha hecho una revisión del 100% de todos esos actas. Entonces, el problema es que la derecha mundial, específicamente los Estados Unidos, que tiene por un lado una crisis de cómo hacer las cosas en este mundo, y que por eso le echa mano a sus experiencias de la Guerra Fría, inclusive resucitando conceptos que eran de esa época, considerando potencias rivales, o diciendo lo que yo te comenté hace rato,
descalificando el papel de China y de Rusia. Ellos no tienen, en pocas palabras, otra reacción que seguir reaccionando como siempre lo han hecho, con la intervención, con el atropello, con mostrar las malas caras, con buscar sus aliados en el área, porque hay que entender que la mayoría de las clases dominantes de América Latina, y sobre todo las representadas en la derecha y en sus gobiernos, siempre ha sido, desde el siglo XIX, eso no es nuevo, han estado a expensas de lo que han dicho aquellos, las clases dominantes de los países de los países desarrollados, por decirlo así, del primer mundo. Tan es así que una vez decía Cristina Fernández en el año 2015 en la cumbre de la OEA, que tal vez ella alababa a los Estados Unidos por el hecho de que decía que la gente de los Estados Unidos ha hecho el guión que ellos tenían que hacer, que si en el sur la gente muchos de los políticos en el sur hubieran dejado de pensar en las líneas que les zumbaban de Europa o de los Estados Unidos y hubieran pensado en las líneas propias, a lo mejor, como le decía la canción de Arjona, el sur sería quien mandaría, en este caso, en el hemisferio y en el planeta. Entonces, y ella lo criticaba de una manera muy dura, muy sarcástica, como diciendo, aquí ellos han vivido prácticamente de ser comparsa de los intereses de Estados Unidos, y eso lo estamos viendo ahorita en América Latina. Vemos que las derechas han apelado a la corrupción, han apelado, por supuesto, siempre a la mentira, a la coacción, al uso del poder judicial para golpear ciertos países en América Latina. Vemos cómo han ascendido presidentes que se consideran el perrito faldero de los Estados Unidos, y de paso se han mantenido el poder por una componente interna después que prácticamente se les ha pedido la renuncia, y sus índices de popularidad están por el suelo. El caso del Perú concretamente, el caso de Kuczynski. Y todo eso está sucediendo en la medida en que Estados Unidos no tiene una respuesta global a la iniciativa de la Franja y la Ruta, no tiene una respuesta global al mundo multipolar, y de paso, donde le han ido muy mal sus actuaciones en el Medio Oriente, en Siria concretamente, y donde un aliado que en teoría era del área, el caso de Erdogan, en Turquía. Tayyip Erdogan, sí, el ángulo oriental de la OTAN, además. Donde le ha ido mal con el caso de Erdogan, e indiscutiblemente ellos intentan reaccionar, y su reacción simplemente es la doctrina Monroe. Ahí la tesis de Attilio Borón, que yo sé que en el caso tuyo también has dicho infinidad de eso ahí en pantalla, hemos visto de que Attilio Borón plantea en su libro, que fue galardonado aquí con el premio Simón Bolívar, que no hay doctrina, no hay área más importante del mundo para los Estados Unidos que la América Latina. Y no hay doctrina más importante en su historia que la doctrina Monroe. En pocas palabras, eso es lo que estamos viendo hoy en día. El nombre de los Estados Unidos esa posición, y es que evidentemente ellos, con respecto a lo que son sus intereses comerciales y sus intereses de nación, requieren, entre otras cosas, de un área de influencia que les provea las materias primas que ellos requieren. Y dentro de las materias primas, por supuesto, está Venezuela, que posee 17 de los 19 minerales estratégicos más importantes del mundo, y que posee la reserva de petróleo más grande del planeta, de cualquier país en el planeta, inclusive equiparable a todo lo que está como región contenido en el Medio Oriente. Y eso, hay una gráfica que habíamos, que sería bueno proyectar en este momento, para darnos una idea. Eso que ustedes ven ahí en pantalla no es otra cosa que la toma, voy a decir, una fotografía del portal llamado USGS, o sea, el del Geological Survey de los Estados Unidos. Para poder explicarla, tenemos que ver que vemos una raya roja y una raya azul. La raya azul es la faja del Orinoco Hugo Chávez, como la llamamos hoy en día aquí en Venezuela. Pero la línea roja es la proyección de la cuenca
que hace el Geological Survey de los Estados Unidos, sobre la potencialidad que en toda esa área haya petróleo. Pero lo más llamativo, fíjate que eso viene desde poco más o menos de Barquisimeto, Estado Lara, por allí, y se proyecta en el Atlántico, pasando por el estado Sucre, Trinidad, los estados orientales de Venezuela, del Tamacuro y todo lo que es el mar que corresponde, en este caso, el mar territorial que Venezuela le disputa a Guyana, y llega hasta Surinam. Fíjate toda esa proyección. Ellos de alguna manera estiman eso, pero lo que más llama la atención, y podemos ver la siguiente gráfica, que es que la franja azul, de repente no se ve con todos los detalles, nos dice lo siguiente, que en la faja del Orinoco, dicho por ellos, no está dicho por ningún convenio, ningún estudio que ha hecho Venezuela, sino que eso lo dice el Geological Survey de los Estados Unidos. El mínimo que hay en la faja son 900.000 millones de barriles de petróleo bajo tierra. El medio es 1.300.000 y el máximo es 1.400.000. Esto significa, y a cada uno le ponen 1.400.000 de millones de barriles. Sí, más o menos eso. Ahorita Venezuela tiene certificados 315.000 millones de barriles, que es al 20% de factor de recobro. Pero según el Geological Survey, ahí, según la proyección que ellos hacen, inclusive salía en la lámina anterior, ellos estiman que puede haber alrededor de unos 70% inclusive recuperable de ese proyecto de la faja. En otras palabras, estamos hablando de cifras que superan los 640.000 barriles de petróleo, billones de barriles de petróleo, y pudieran prolongarse hasta 900.000 millones de barriles. Y dice que actualmente tienen certificados 316.000 y ahorita millones de barriles. En Venezuela tenemos certificados 316.000 millones de barriles. En este momento. Ahora, fíjate lo que eso significa en un país que está llegando, que ya en un año y pico, va a llegar de nuevo a su cenit de petróleos no convencionales. Ya ellos llegaron a su cenit, a su punto de más alta producción, en los años 70 del siglo pasado. Entonces, de ahí la desesperación de Tillerson, porque ahí entra dentro de la tesis que Fernando ha hablado varias veces, el que es el caso de la reserva. Y el caso de la reserva, ¿por qué? Porque las compañías que hacen vida en la bolsa de Nueva York, es requerido las reservas y no el precio de los activos como medio de valoración de sus acciones dentro de ese mercado de valores. Entonces, todo esto nos lleva a entender, por una parte, el desespero de los Estados Unidos, que dicho sea de paso, en estos días ha tenido una caída importante en materia de lo que es los diferentes índices que definen su actuación económica, pero también, además de eso, hay que tomar en cuenta que el señor Ron Paul, todo el mundo más o menos sabe quién es ese señor, congresista de los Estados Unidos, que habló muy mal del presidente Chávez en su momento y tal que sea, ha dicho en una entrevista el año pasado, hace no muchos meses, que él le preocupa en la moneda norteamericana, toda vez que allí él considera que hay alrededor de, lo dijo así en inglés, $4 trillion, o sea, 4 billones con B, billones, o sea, millones de millones de dólares. Con B de bravo. Ajá, inorgánicos. Y que eso pudiera causar una caída. Es decir, inorgánico es un dólar con un papel que no vale lo que representa. En otras palabras, que han hecho una sobreemisión de monedas por encima de lo que es el verdadero respaldo de la economía. Pero encima de eso estamos viendo que Estados Unidos es un país que tiene un déficit impresionante. Estamos hablando del país con el mayor PIB del mundo, 18.6 billones de dólares, y tiene un déficit de 20.6 billones de dólares en ascenso, porque lo que acaba de aprobar Trump del endeudamiento significa que Estados Unidos se sigue endeudando, toda vez que sigue siendo el país que tiene la maquinita de hacer papeles, y con esos papeles y sus aparatos de inteligencia y sus aparatos
aparatos militares, pretende seguir hegemonizando y dominando al mundo. De todos los lobbies que a mí me tocó estudiar en la Fletcher School de Leyes y Diplomacia Pública de Estados Unidos, la llamada Escuela de los Kennedy, se hablaba del petróleo, ¿no? Pero, por ejemplo, no se hablaba del aparato tecnológico militar industrial y no se hablaba del otro más poderoso de los lobbies, que es el lobby pro-israelí. Ahora, el lobby en Estados Unidos es legal y los lobistas se registran y actúan como tales y tienen su marco, ¿no? Pero parece que aquí han utilizado todos los recursos, incluyendo los lobistas, para tratar de meterle mano a este proceso que vivimos en Venezuela, República Bolivariana. Fíjate que en Estados Unidos pasa algo muy particular. En Estados Unidos no aumenta el presupuesto para la educación, no aumenta el presupuesto para la salud, pero se aumenta el presupuesto para la guerra. En otras palabras, están hablando de un presupuesto de 315 mil millones de dólares, muy superior al que había dejado Obama. ¿Y eso qué significa? Vamos a ir un poquito yendo a fondo. Estados Unidos subvenciona, por decirlo así, ese menos del 1% de la población que es el propietario de las grandes corporaciones que ese país tiene. Con eso, simple y llanamente, el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, o sea, el Estado federal, simplemente subvenciona el estatus de las clases dominantes y encima de eso, con los presidentes republicanos que han tenido recientemente, le quitan impuestos a esas clases dominantes mientras deterioran el poder adquisitivo y el nivel de vida de las clases medias y de las clases trabajadoras. Y cuidado que esas clases no vayan a pagar impuestos porque quedan en evidencia de inmediato y la ley opera, ¿no? Por supuesto, aplica aquello de que el pobre, la cabulla revienta por lo más delgado. Entonces, esa visión de clases, esa visión, si se quiere, de lucha de clases, ejercida hegemónicamente, por supuesto, engrandece y fortalece a las clases dominantes, que son las dueñas de ese complejo militar industrial, manteniendo esa hegemonía del poder, manteniendo a esas clases en el poder y manteniendo, por supuesto, a lo interno su supremacía y su proyección y la proyección mundial de sus operaciones. Y utilizando el Estado federal o el Estado con todas sus entidades, ¿para qué? Para simple y llanamente lograr conseguir fuera, si no lo consiguen por la vía de los papeles verdes, ahora lo consiguen por la vía de la coacción para mantener andando ese complejo. Por supuesto, aquí tenemos que tomar en cuenta que ha habido un cambio. Ellos, en las épocas de Obama, ellos ellos habían decidido expandirse por diferentes países y colocar sus fábricas, sus maquilas en diferentes partes del mundo. Ahora, Donald Trump se da cuenta que eso tenía un impacto dentro del estadounidense común, sobre todo de los blancos estadounidenses, e intenta que esas fábricas vuelvan a los Estados Unidos, pero esas fábricas no pueden operar de ninguna manera materias primas. Y entonces ahí es donde entra el concurso de ellos resucitar la doctrina Monroe, entre otras cosas, no solamente para proyectar un área de influencia en América Latina, sino para garantizarse los recursos naturales que la América Latina tiene. Y en ese sentido tenemos una lámina. Materia prima y mano de obra barata. Eso pasa por favor la siguiente, después vemos ese caso. De todas maneras luego explicamos ese caso, por favor la siguiente. Bueno, tenemos un detalle ahí que a lo mejor no pusimos la lámina adecuada. Bueno, en la lámina que quería montar la voy a decir de memoria. Simple y llanamente, cuando buscamos los estudios de Mónica Bruckmann, que se hicieron en 2010-2011, justamente con base a lo que es las cifras del USGS de los Estados Unidos, nos damos cuenta de que en materia... USGS es el Instituto Geológico. Sí, el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Entonces, nos damos cuenta de que Estados Unidos tiene un inmenso déficit de materias primas, y que el resto de esas materias primas, que ellos la necesitan, sobre todo materias primas no energéticas, que es lo que estudia Mónica Bruckmann en ese
en ese trabajo. Se ve perfectamente que en todo lo que son tierras raras, diferentes tipos de componentes que se utilizan para la industria electrónica, para la industria mecánica, etcétera, etcétera. Conductores, semiconductores, todo lo de la base de la electrónica, ¿no? Todo eso tiene unas mínimas reservas, y esas reservas están colocadas tanto en América Latina como en este caso en China. Entonces, indiscutiblemente, el motivo de ellos resucitar esa doctrina Monroe tiene que ver con volver a tomar el control de la América Latina para garantizar eso que Donald Trump ha popularizado en los dos eslogans de campaña que hizo y que hoy en día saben que sin el dominio por parte de ellos, porque ellos no saben otra forma de relacionarse que no sea hegemonizar de América Latina, ellos no van a poder lograr eso del America First y Make America Great Again, y mucho menos sin el petróleo, que es fundamental y transversal a toda su economía. Eso fue un lindo eslogan de campaña, ¿no? Hagamos grande otra vez a América. Bueno, a América somos todos, debería decir hagamos grande otra vez a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero bueno. Es que eso es lo que traduce, porque ellos hablan de América. Yo tengo una anécdota de una vez que estuve en Atlanta y le dije a una señora, ella me preguntó que dónde yo era, y yo le dije que de Venezuela, Suramérica. Y América, where are American too? Le digo yo, where are American too? Entonces nosotros también somos americanos, y le dibujé un mapa. Esto es Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y entonces, y aquí estamos nosotros, y aquí está usted, y aquí estamos en este momento en Atlanta, y aquí está mi país que está en Sudamérica. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿really? Y yo, sí, realmente, así es. Esto es la realidad. Ustedes se llaman americanos, pero ustedes no son los únicos americanos. Entonces, cuando Donald Trump habla de Make America Great Again, ¿qué es lo que está en el fondo? Lo que está en el fondo simplemente, Walter, es el deseo de resucitar los tiempos de la Guerra Fría, por lo cual ellos echan mano de lo que fue la doctrina Monroe, que viene de 1823 para acá, y el corolario Roosevelt, a plantearse los mismos escenarios o escenarios parecidos a los de la Guerra Fría, y luego de esa cuestión intentar doblegar a la América Latina y, por supuesto, golpear a Venezuela, que ha sido el adalid de todo lo que es la defensa de la soberanía en el continente suramericano. El Grupo de Lima, que se lanzó con declaraciones hostiles hacia la República Bolivariana de Venezuela. Hablamos un poco del Grupo de Lima. Bueno, fíjate que eso hay que verlo desde la perspectiva de que plantea André Gunther Frank y también Teotonio dos Santos, para citar solamente dos de los pensadores. En el siglo XIX, cuando las clases dominantes de América Latina se dieron cuenta de que no podían competir con sus pares en el mundo, en las primeras potencias del mundo, simplemente negociaron para ellos ciertos espacios en América Latina, y esos espacios en América Latina conllevaron a que siempre fueron subordinados esas clases primero delante de Inglaterra, y luego de eso, cuando Inglaterra era el primer imperio de la Tierra, y luego, por supuesto, de los Estados Unidos. Las derechas sudamericanas, de alguna manera, saben que su estadía en el poder también está relacionada con el apoyo y la influencia que los Estados Unidos pueden hacer en la región, porque si no, no se sostendrían en el poder. Entonces, todo esto conlleva a que ahorita tenemos un club de presidentes. Son presidentes, no son pueblos, y eso hay que enfatizarlo, de presidentes de América Latina, en los cuales simplemente se han coaligado para, rompiendo todas las reglas del derecho internacional de la soberanía de los países, de su determinación propia, de la no injerencia de ayuda en asuntos internos de los países, en fin, intentar hacerle el coro, cual perrito faldero, a la administración Trump. ¿Con qué idea? Simplemente con la idea de ellos sostenerse en el poder. Yo estoy seguro que Kuczynski no se sostiene en el poder sin la ayuda de Donald Trump, y tampoco Macri en Argentina, ni que hablar Temer. Lo que pasó en Brasil
es evidente que tuvo que tener el apoyo de los Estados Unidos para poder hacer todo ese adefesio que hicieron ahí, utilizando la corrupción para sacar una presidenta del poder totalmente legítima y además eso sumamente honesta. Entonces, todo eso está pasando, ese grupo de Lima realmente, eso es una comparsa, realmente estamos saliendo del carnaval, para mí eso es como una comparsa, y esa comparsa simplemente tiene esas intenciones. ¿Y quién está ahí? Bueno, hay países como como Perú, como emblemáticos para mí, el caso de Perú, el caso de Colombia, evidentemente ahí está. Entonces nosotros tenemos que reflexionar, por supuesto, mucho en ese sentido, reflexionar sobre cuál ha sido la postura. Venezuela ha manifestado una postura integracionista suramericana, una postura de respeto a los asuntos internos, una postura de compartir, de crear una comunidad suramericana. Sin embargo, pareciera ser que todo este conjunto de presidentes que ahorita circunstancialmente mandan en diferentes países, no ve otra opción que no sea la de ser genuflexo a los intereses de los Estados Unidos y, por supuesto, de ahí rescatar las migajas que ese reparto les pueda dar. Hablando de Estados Unidos, un babyface que anda por ahí haciendo carrera política, Marco Rubio, apellido que viene de la prosapia de la Cuba pre-revolucionaria, dijo que el mundo vería bien un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, eso te demuestra. ¿Te enteraste de esa? Sí, cómo no. No solamente, es que no puedes esperar otra cosa de él. Ellos son parte de esa derecha anticubana revolucionaria que se ha enquistado en Miami y que, por supuesto, sigue viendo la postura del pueblo cubano en defensa de su revolución como una afrenta a lo que ellos quieren conseguir, que no es otra cosa que la subordinación, en este caso de Cuba, y ven a Venezuela como un socio de Cuba. Y ese socio de Cuba, indiscutiblemente, ellos lo asumen junto con todo el conjunto de gente que se ha ido de aquí, algunos huyendo de la justicia y otros simplemente golpeados por la guerra psicológica, como un enemigo a vencer y por el cual hay que golpear todo lo duro posible para poder desmontar la égida de los Estados Unidos, imponer un candidato de la derecha que suscriba los designios del Fondo Monetario Internacional so pretexto de que el país está, entre comillas, quebrado. Y entonces todo eso se coaliga en ese interés, porque si algo el imperialismo funciona, y no funciona solamente desde ahora, Walter, yo quiero insistir en eso, desde el siglo XIX se ve que hay una relación de subordinación entre estos factores políticos. Era lo que llamaban en tiempos de Inglaterra un protectorado. Y ahora esta gente quiere volver a ser protectorado, pero en este caso en el siglo XXI, y de los Estados Unidos, en el momento que una nación como ellos tiene una suerte de crisis a lo interno sumamente grave. Quiero agregar, para cerrar, un detallito. Tú mencionaste la definición de un claro y presente peligro, y eso no es cualquier cosa, no es una frase retórica. Cuando en Estados Unidos se dice en manos y boca de un político, documento en mano y su verbalización, a clear and present danger, eso es un código ético para ellos, un código de valores, pero un código legal. Cuando se declara algo, un claro y presente peligro, es el marco necesario para hablar de guerra. Y en ese caso, intervención militar. Así que cuando nos dicen claro y presente peligro, ojo, hemos cruzado una frontera y hay que prestar mucha atención porque estamos buscando el marco legal para una intervención. Indiscutiblemente que es así, y es por eso que, con todo el respeto a quien no piense como uno, yo creo que hay que hacerle ver, inclusive a la gente que no comulga con las ideas del chavismo y del bolivarianismo, el real peligro que se tiene por parte de esa política con respecto a Venezuela. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque nadie nos va a regalar un país tan maravilloso como el nuestro en otras partes del mundo, por decirlo así.
El venezolano tiene que aprender a defender su país. Y defenderlo significa evitar dar los pasos o crear condiciones de ayuda para propiciar eventuales invasiones como las que acabamos de hablar. Tienen los planes, tienen el motivo, tienen la, no voy a calificar, voluntad política de hacerlo, y tienen los lobbies que están tratando de modificar las condiciones para que eso pueda. Pero ojo, cuando Estados Unidos dice un claro y presente peligro, no es una formulita, es el código para poder proceder a una acción militar. Sin embargo, aquí se están chocando con algo muy importante, Walter, que es la voluntad de independencia del pueblo venezolano. Y algo que se va, a mi modo de ver, a intensificar en los próximos días. Cuando nuestras fuerzas cruzaron la frontera, fue para darle libertad a 5 naciones. No muy agradecidas algunas. Tenemos aquí Es verdad. Mucha gente de esos países tratando de una vida mejor. Pero así como supimos hacer eso, yo que nací en Uruguay, recuerdo una frase del himno de la República Oriental del Uruguay. Sabremos cumplir. Estoy seguro que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta aquí este dossier de hoy, de muchísima actualidad y proyección. Vayan pensando lo que se puede extrapolar de todo esto. Y de esto no son hipótesis teóricas. Esta es la realidad geopolítica que estamos viviendo y las ganas que le tiene de meterle mano a la riqueza de este país. Que no solo son petroleras, las más grandes del mundo, sino biodiversidad, minerales raros y, por supuesto, agua. En el futuro algunas guerras se van a hacer por el agua. Muchas gracias por tu participación aquí. Cuando quieras volvemos a dialogar. Ha sido muy pedagógico, muy claro y lo que es raro en televisión, condensaste todos estos profundos temas en el tiempo limitado de que contábamos. Gracias por tu presencia. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí termina este dossier desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión. No nos escriba Telesur, este no es un programa de Telesur, es de Venezolana de Televisión y de este servidor, productor nacional independiente. Y donde quiera que se encuentren una vez más, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y ponga usted de las cámaras, señor director.